Ahora sí. Bien. Entonces, les decía que vamos a ver dos temas diferentes, que en realidad tienen una cierta relación entre ellos, pero que son muy particulares cada uno por su temática. Uno de los temas es una regresión logística y el otro tema se llama análisis de sobrevida, porque se pensó para ese tipo de estudios, pero que hoy puede ser aplicado, de hecho lo es, en otros. Y el título general de ese último es Kaplan-Meier. Vamos a empezar con regresión logística. Nosotros ya vimos otras regresiones, hemos visto regresiones lineales simples. Yo les recuerdo, eran aquellas en donde dibujábamos una nube de puntos y en esa nube de puntos intentábamos pasar una recta, donde a través de esa recta podíamos explicar la relación de una variable y, que era la variable de respuesta, en función de una variable X, que era la causa, digamos, ¿sí? Y entonces tratamos de buscar aquellas funciones que nos pudieran explicar y por lo tanto que nos pudieran ayudar a predecir valores de una variable de respuesta en función de una variable X que sería una causa posible. Nosotros vimos esas y a eso ahora le vamos a sumar otro tipo de regresión, que es esta regresión logística. Tenemos de entrada, igual que antes, un gráfico, que es un gráfico de dispersión, donde en el eje de las X va de nuevo la variable regresora o la variable causa, digamos, y en el eje de las Y la variable respuesta, que en este caso en particular, esa variable Y, que siempre es cuantitativa, ahora va a tener la particularidad de que no siempre toma un conjunto de valores, como en este caso, y cuyos errores tienen que tener distribución normal, que es lo que nosotros ya habíamos visto en la regresión lineal simple, sino que en estas regresiones logísticas la variable de respuesta toma dos valores diferentes, sí o no, vivo o muerto, responde o no responde, que yo los puedo codificar como 0 y 1, donde el 1 siempre es el sí, es el cambio, digamos, y el 0 es el no, es lo que se viene dando. O sea, fíjense que yo tengo una variable cuantitativa en el eje de las X, que puede ser tiempos, o pacientes, o medicación, un tratamiento, lo que sea, y en el eje de las Y, una respuesta, en donde voy a tener como respuesta no responde, sí responde, falleció, no falleció, etcétera, etcétera. Entonces, acá la Y siempre vale 0 o 1. Por eso la función que vamos a ajustar no es una recta, sino que es una curva. Una curva que responde a una función logística. En este caso, el ejemplo es un grupo de pacientes del servicio de gastroenterología, en donde se desea saber si la edad está relacionada con la presencia de hígado graso. Fíjense, en el eje de las X tenemos variable edad, o sea, una variable cuantitativa. Y en el eje de las Y, nosotros deberíamos tener no tiene hígado graso, sí tiene hígado graso. Es decir, lo vamos a codificar con un 0 y un 1. Entonces tenemos una serie de puntitos que son los pacientes de diferentes edades que no presentan hígado graso y una serie de puntitos con distintas edades de pacientes de aquellos que sí presentan hígado graso. Y obviamente entre estas dos hileras de puntos pareciera que uno no puede dibujar nada, pero los software encuentran una función con forma de J, que es logística, ¿sí? Es un tipo de exponencial, que tiene que ver con dónde se ubican estos puntos de acá y dónde se ubican los puntos de arriba. Va a tener mayor o menor pendiente esa J en función de la mayor o menor dispersión de esos puntos, tanto a nivel del 0 como a nivel del 1. ¿Para qué nos sirve esa función?
nos permite estimar la probabilidad de una variable cualitativa, esta binaria que teníamos ahora, entre 0 y 1, en función de una variable cuantitativa. Fíjense, quiero volverme atrás, que yo acá tengo una cuantitativa, que es las edades, y en el eje de las y tengo un sí y un no, que lo transforme en un 0 y un 1, solo los fines de poder hacer cuentas. Pero eso no quiere decir que la variable no siga teniendo como resultados posibles un sí y un no, ¿sí? Ese sí no, sí no, que es lo que el sistema identifica como binario, es lo que, no, para el otro lado, es lo que acá me va a permitir estimar probabilidades, ¿sí? Lo que va a hacer el sistema es encontrar la probabilidad de que a determinada edad el grupo de puntos pase del 0 al 1. Eso es lo que nos va a permitir este tipo de estudios. Y entonces vamos a ver, ¿cuáles son los pasos para aplicar una regresión logística? En primer lugar, hacer el diagrama de dispersión, este que veíamos recién. Ver cómo caen los puntitos, si están más o menos para las mismas edades, tengo puntos en el 0 y en el 1, o si los del 0 aparecen primero y después aparecen los del 1, o al revés. Eso va a depender obviamente de cada ejemplo. Para eso yo voy a tener que definir quién es X, que es la variable independiente cuantitativa, y quién es Y, que es la variable dependiente, que es la que yo voy a expresar a través de un 0 y un 1, que simbolizan el sí y el no. Mejor dicho, el no y el sí. En segundo lugar, voy a encontrar la función. Voy a pedirle al software, obviamente, que me diga cuáles son los valores de esa función. Como toda función, tiene una formulita que no nos interesa, pero que sí nos va a generar un valor de B0, que es la ordenada al origen, y un valor de B1, que es la pendiente. Ordenada y origen de una pendiente exponencial. Por eso la forma de la gráfica que parece una J y no es la recta que nosotros veníamos aplicando en las regresiones anteriores. Lo cierto es que el modelo nos va a dar, el software nos va a dar el valor de B0 y el valor de B1 que nos permitan encontrar esas probabilidades de las que estábamos hablando. Tercer paso, como en toda regresión, asegurarnos que esa pendiente sea significativa. Si este B1 que tengo en el formulita se parece mucho a un 0, esto no tiene relación, porque X por 0 me da 0, por lo tanto, acá me queda un punto marcado en ese diagrama de dispersión y nada más. Y si me queda un punto, no tengo función, y si no tengo función, no tengo cómo estimar absolutamente nada. Entonces, uno de los pasos importantes es asegurarnos que esa pendiente, que esa B1, sea significativa. Significativa, vuelvo a decirles, es que tome un valor diferente al 0. Entonces, el mismo software nos va a dar un valor de P que nos va a decir si es significativa o no. Significativa, para que sea significativa, el valor de P tiene que ser chiquitísimo, ¿sí? Tiene que permitirme rechazar la hipótesis nula. Y cuando yo logro eso, voy a inferir. O sea, voy a poder lograr cumplir el objetivo que tenía propuesto. Estimar la probabilidad de una variable binaria en función de, en este caso, la edad. Eso es hacer una inferencia. O sea, yo voy a poder decir para cierta X, para cierta edad, cuál es la probabilidad de tener hígado graso que tiene. ¿Sí? O sea, acá lo que yo voy a decir es, si tiene cierta edad, tiene tanta chance de tener hígado graso. Si tiene tal otra edad, tiene tantas otras chances de tener hígado graso. Voy a tener un valor de probabilidad de pasar del no al sí en función de la edad que estoy estudiando. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Genial. Bueno, me alegro.
Veamos un ejemplo completo. Acá yo tengo edad e hígado graso, el mismo dibujito que teníamos recién, ¿sí? Tenemos los puntitos a la altura del 0 para diferentes edades, hasta a la altura del 1 para diferentes edades. Si uno lo mira con mucho amor, podría asumir que en el 0 las edades son más bajas que en el 1, ¿sí? También hay menos pacientes en el 1 que en el 0, eso también es cierto, pero bueno, tenemos pacientes de ambos grupos. Para la edad es la variable X, hígado graso es la variable Y, que es la binaria, ¿sí? 0 y 1, y le pedimos al software que nos haga el dibujo, que nos haga la función logística que relaciona estos puntos con esos puntos. Y nos da una función, que está por ahí. El paso para que esa función yo la pueda aplicar es demostrar que la pendiente no es 0. Para eso, obviamente, el juego de hipótesis sí dice pendiente igual a 0 como hipótesis nula, que es la que quiero desterrar, contra la alternativa de que la pendiente sea diferente de 0. Para eso, el software, el RMedic, nos va a dar una tablita en donde lo que yo tengo que mirar es el valor de, no solo de la función, fíjense, ahí está el valor de B0 y el valor de B1, sino sobre todo el valor de la pendiente, de P para la pendiente. Cuando el valor de P de la pendiente me da tan chiquito, estoy convencida de que esa pendiente es distinta de 0, que esa pendiente es significativa, y por lo tanto puedo asegurarme de que hay una relación entre hígado graso y edad del paciente. Y si esa relación existe, por eso acá dice la variable hígado graso depende de la variable edad, ¿sí? Hay una relación entre ellas, yo ahí puedo estimar este valor de probabilidad, que es lo que a mí me interesa. ¿Se entiende esto? Sí. Sí, Genial. Me alegro. ¿Cómo hago las predicciones con el modelo? ¿Cómo hago para saber cuál es esta probabilidad? Bueno, en un buen gráfico con escalitas que uno entienda, dice, bueno, a ver, si mi paciente tiene 70 años, ¿cuáles son las chances de que tenga hígado graso? Bueno, voy a partir del 70 subiendo hasta chocar con la función y de ahí me vengo al eje de las Y y en el eje de las Y voy a ver que la probabilidad de que ese paciente de 70 años tenga hígado graso está casi en un 80%, yo diría un 77, un 78%. ¿Sí? Fíjense que es alta, ¿sí? La probabilidad de que un paciente de 70 años tenga hígado graso. Y acá en el ejemplo también está para el paciente de 50 años. Un paciente de 50 años, ¿qué chances tiene de tener hígado graso? Menos de un 20%, casi yo diría un 15%. ¿Sí? Cuando yo consigo que el modelo tenga validez, sirva, y eso lo logro a través de asegurarme que la pendiente es significativa, puedo hacer estas predicciones a partir del modelo que me están dando las chances de que el paciente cambie, digamos, de estatus, pase de ser 0 a 1. Cuando tiene 50 años, ese cambio de estatus se puede dar en menos del 15%. Cuando el paciente tiene 70 años, está casi en un 75-78% las chances de que tenga hígado graso. ¿Se entendió? sí. Bien. No sé si, no me acuerdo obviamente hoy, y menos hoy que estoy súper descolgada de todo esto, pero me parece que ninguno de ustedes tenía datos como para aplicar este modelo. Me parece, ¿eh? Que haya Obviamente. subido a... Profe, que usted haya subido a la página, dice, de No, los no, de los gráficos. proyectos que ustedes pensaban, Ah,
que alguno de esos proyectos tenga, se le puede poner, digamos, como objetivo encontrar estas predicciones. Me parece que no había, de todos modos, tanto ustedes como nosotros tenemos que volver a revisar todo eso, ¿no? Sí. Yo tengo una de relación, Pero me parece que era lineal, Ceci. sí, Florencia, perdón. Sí, sí. sí, a mí me parece que era lineal. Bueno, ¿dudas hasta aquí? ¿Preguntas? No, vamos bien, va, creo. Veamos cómo se resuelve esto con RMedic. Con RMedic nosotros vamos a tener una base de datos en un Excel. Ya, esto lo voy a hacer ya con RMedic, denme en 2 minutos. Voy a ir directamente, una vez que abrí la base, voy a ir a pruebas de hipótesis. En pruebas de hipótesis me va a preguntar cuántos, le voy a decir 2. Una es la variable de respuesta, que me la reconoce como numérica porque en la base de datos ya la tengo como 0 y 1, eso es importante. Y la segunda variable, edad, que también tiene que ser numérica, ¿sí? Una vez que yo le dije que quiero esa prueba de hipótesis, me ofrece toda esta gama de valores y de ahí yo voy a elegir la regresión logística. De nuevo simple, porque tenemos una sola variable X, existen regresiones logísticas múltiples que obviamente para esta materia no se justifican, son muy pocos los casos en donde uno puede aplicar eso y entonces directamente se trabaja con ese grupo de datos, ¿sí? Una vez que me dice que le dije, mejor dicho yo, al software, que lo que quiero es una regresión logística simple, entonces me va a preguntar quién es X y que le diga cómo le llamé a lo que ellos llaman cero, o sea, al no. Y yo le voy a decir que se llama cero, tal cual, así. Y entonces va a ser un gráfico. Va a ser un gráfico, o sea, acá lo que me pregunta es cómo le llamé yo al no, al que estaría acá abajo, ¿sí? Al que viene siendo el paso original, digamos. Y entonces, con los datos que yo le di, lo primero que va a hacer va a ser el gráfico, al que ya le va a haber dibujado esa recta. Va a alargar la tabla de regresión logística, donde yo voy a encontrar, como decíamos recién, ordenada al origen y pendiente, o sea, los datitos, si quiero escribir en el paper la fórmula, voy a mirar el valor de P para esa pendiente, y con eso voy a estar convencida de que la relación existe y es fuerte. Tal es así que además me da un valor de odds ratio. Fíjense, me dicen que a mayor edad hay un 17% más de chances de tener hígado graso. ¿Sí? Este es el último tema que nosotros vimos el año pasado, que obviamente ya lo vamos a refrescar en algún repaso, porque seguramente quedó allá en la memoria de ese momento. Muy cerca de la fiesta, muy cerca de fin de año. Ya no estábamos todos con la lucidez para que hoy esté tan claro ese tema, ¿no? Así es, profe. Me Usted lo dijo. imagino, me imagino. Profe, consulta. Sí, Lo que era la variable hígado graso estaba como cuantitativa acá. sí, como ceros y unos. Ah, ok. Mirá, Está bien, está ¿ves? bien. Sí, Numérica. numérica, por eso me llamó la atención. Sí, sí, sí. El Bueno, no va como cero, el sí va como uno. bien. Para que puedas aplicar este tipo de estudios es indispensable que esa Algo variable uno la numéricas. pueda codificar como 0 y 1. Bien, ¿Sí? Por eso tienen que ser binarias, por eso no puedo poner mal, regular o bien. Tengo que sí o sí poderla encasillar en 2 alternativas nada más. ok. ¿Sí? Bien. Bien. ¿Dudas hasta aquí? Por ahora ninguna, No, profe. sí, vamos bien. Bueno, genial.
Aquí, nosotros en la clase anterior, la última clase del año, habíamos visto esto de los ratios a través de test de Chi cuadrado, ¿sí? Entonces acá lo que les muestra es en otro ejemplo, valores 0 y 1 para degeneración a través de ejemplos de palpabilidad. O sea, en este ejemplo yo tengo ceros y unos, tanto en la variable y como en la variable x. Fíjense, acá tengo datos para 0, 0, datos para cuando la x vale 1, pero la y vale 0, datos para cuando la x vale 0 y la y vale 1, y datos para cuando ambas variables valen 1, ¿sí? Tengo todos los pacientes concentrados en esas 4 puntas. En función de la cantidad de circulitos que tengo en cada una de esas 4 puntas, el sistema me puede pasar una línea, porque ya no puede hacerlo en forma de J, porque no tiene en el medio nada como para que traccione para algún lado, pero sí con una mayor o menor pendiente, en función de dónde se concentran más circulitos, en cuál de las 4 esquinas se concentran más circulitos, ¿sí? Sencillamente porque yo a la variable x no la tomé con una franja importante de valores, sino que tiene solo 2 valores posibles. O es no o es sí, que en realidad acá están codificados como 0 y 1. ¿Sí? Esto tranquilamente yo lo podría haber resuelto con un test de chi cuadrado, que es lo que nosotros vimos allá por diciembre, en donde lo que tenía era una tabla de doble entrada con no sí en las filas y no sí en las columnas. ¿Sí? ¿Se acuerdan más o menos de eso? Habría que repasar un poco, capaz. Deberíamos, decís vos. Bueno, créanme que lo vimos. Créanme, créanme, créanme. Lo cierto es que acá, como dice el ejemplo, x vale 0 y 1, y vale 0 y 1, y también el sistema puede marcarme una relación. Y el odds ratio para esta función me da 2,44, y si yo lo hago a través del test de chi cuadrado, que es lo que yo les decía que lo habíamos visto, con los mismos datos, el odds ratio me da de 2,42. Fíjense que la diferencia está nada más que en el segundo decimal. O sea, hace cuentas muy similares. Yo puedo llegar casi al mismo resultado por 2 vías diferentes. Una que es la propia, que es el test de chi cuadrado, porque yo tengo una tabla de doble entradas tranquilamente, puedo aplicar un test de chi cuadrado y el test mismo me va a dar los ratios correspondientes. Pero otra es, si yo lo hago por este otro test, hace cuentas tan similares que los resultados que me arroja son casi muy parecidos. ¿Sí? O sea, acá hay una especie de coincidencia entre dos herramientas estadísticamente diferentes para resolver un mismo problema. Esto es solo a modo de comentario, digamos. ¿Sí? Bien. Con eso se terminó el primero de los temas. ¿Quieren que paremos acá y lo veamos en el RMedic propiamente dicho, perdón, o hago este otro y después vemos los dos ejercicios juntos? Primero este, profe. Bueno, primero el ejercicio de este que vimos recién, ¿decís? Sí. Bien, entonces voy a dejar de compartir acá para poder, espérenme que tengo que abrir RMedic, que me había olvidado de abrirlo. Y con RMedic abierto, bien. Entonces, tengo que grabar las bases de datos. 2 segundos. Porque tuve que cambiarme de máquina y por lo tanto
Ya estamos. Entonces, vamos de nuevo. Aquí. ¿Se ve R médica ahí? Sí. Bueno, yo le voy a pedir que me busque la base de datos. Fíjense que la base de datos tiene una columna que se llama... Ah, no les mostré el enunciado, qué pícara. Espérenme, vamos de nuevo. Me olvidé de ese dato. Aquí está. Aquí estamos. Dice... Se presenta a continuación un ejemplo en el que estudia el efecto de la edad, la pérdida de peso inicial, el porcentaje de peso normal, el sexo y una medida del estado general del paciente. Pero esto es sobre vida. No quiero ese. Ah, son todos de sobre vida, me mataron. Bueno, no importa, vamos con ese. Porque yo quiero ver predicción, así que vale. ¿Se puede predecir la sobrevida de los pacientes en función de cada una de estas variables? ¿Hay alguna de ellas que sea mejor predictora? Los datos se encuentran en el archivo 10.1. Fíjense que yo acá voy a hablar de sexo, voy a hablar de estado general del paciente, ¿sí? Son varios datos que tengo en la misma base de datos. Vamos a trabajar con los datos que tenemos. Hay varios cuantitativos y hay dos cualitativos que están codificados como 0 y 1. El sexo y la sobrevida. Para no adelantarme en el dato, al otro ejercicio, no voy a usar la columna de sobrevida, la vamos a ver después, y sí voy a usar la columna de sexo. Quiero ver si el sexo, si yo puedo predecir, no, tengo que usar la de sobrevida sí o sí, no dije nada, disculpen, ya está. Vamos entonces a R-Medic. Aquí está, tengo la edad del paciente, ¿sí? Tengo otras variables más numéricas y tengo la variable si está muerto o no, es decir, si sobrevivió o no ese paciente. Dijimos que íbamos a pruebas de hipótesis. En pruebas de hipótesis me pregunta cuántas variables, le voy a decir que 2. En una de las variables voy a poner edad numérica. En la segunda variable voy a poner muerto, también me lo reconoce como numérica, ¿ven? Y me parece que hice macana, pero tengo que ponerlas al revés, disculpen. Tengo que poner primero la que va como dicotómica y en segundo lugar la que reconozco como X. Es casi en la única prueba en donde yo tengo que demostrar esto sí o sí. ¿Sí? ¿Se entiende el cambio que hice? Acá puse la dicotómica, la binaria, la sí o no, como primer variable. Es en el único ejemplo en donde esto tiene que ser así. De todos modos me lo va a pedir acá y yo le voy a poder decir, ¿ven? La variable y tengo como 0 y le voy a dejar así como 0. ¿Sí? ¿Ven? El 0 como 0, el 1 como 1. Y acá me generó el gráfico. ¿Se ve el gráfico? Y acá me generó un gráfico. Sí, profe, se ve. Bien. Un gráfico que tiene apenas una pendiente muy sospechosa para mi gusto. Y sí tengo muchos puntos aquí abajo y pocos puntos aquí. ¿Sí? O sea, gracias a Dios, muchos muertos no hay. Y entonces esto posiblemente para mi estudio tenga el inconveniente de que no voy a tener como predecir. Voy a ir automáticamente a la tablita donde me da el valor de B0. Sí. ¿Perdón? Perdón, profe, capaz que me perdí en algún momento, pero
O sea, este estudio está comprobando, digamos, Y hay relaciones de la edad con la muerte. Ah, bien. En Pensé que realidad hay estaba muchas ahí variables, alguna ¿sí? variable. Elegí esa edad. Ah, me lo puso, que me lo puso al revés. Que no me gusta esto. Voy a darlo vuelta de nuevo, porque lo hizo al revés. Puso muerte abajo en el gráfico. Ahora me gusta más. El gráfico no cambió, pero estaban mal los títulos, ¿sí? Me está buscando relación entre edad y muerte. ¿Estamos? Capaz que yo fui muy rápido recién cuando mostré todas las variables que tenía la tabla. Voy a elegir una de esas variables. En este caso elegí la variable edad. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Fíjense entonces que la tabla de ese gráfico, corresponde a ese gráfico, me da ordenada al origen menos 3,98, pendiente 0,03. Chiquita, chiquita, chiquita. Una pendiente que me está diciendo no se despega mucho del eje de las X. Entonces, automáticamente yo tengo que ver si realmente esa pendiente es significativa, y cuando me vengo al valor de P, me da un valor muy grande que me dice no rechace la hipótesis nula. Es decir, me está diciendo no hay relación entre la edad y la muerte. ¿Sí? Me está diciendo con esto, yo no puedo predecir a qué edad se van a morir sus pacientes porque no hay relación entre esas dos variables. Fíjense que acá me confirma, la variable muerte no depende de la edad, la pendiente es estadísticamente igual a 0, es decir, no hay relación entre esas variables, ¿sí? Nosotros veníamos hasta acá pensando que siempre me tiene que dar relación. Y bueno, no es así. ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. Sí. Bueno, esto sería el ejercicio 1. ¿Dudas, preguntas? No, por ahora vamos bien. Bárbaro. Vamos. Vamos entonces con el otro tema. Voy acá. El otro test, la otra herramienta que vamos a ver se llama análisis de sobrevida o análisis de Kaplan-Meier. Se llama análisis de sobrevida porque se pensó para ese tipo de problemas médicos y tiene algunos inconvenientes, como por ejemplo, uno trabaja con siempre tiempo de vida estimado a partir de un evento, puede ser una cirugía, un tratamiento, un X, y uno a partir de ahí tiene que ir contabilizando el tiempo. Son, por lo general, estudios muy largos, en donde lo primero que uno tiene que tener en cuenta, en esto lo que uno va haciendo es marcando del total de pacientes de los que partió, con cuánto sigue a lo largo de este tiempo. Entonces, ese tiempo tiene que estar medido en una unidad que nos resulte cómoda, por ejemplo, días, ¿sí? Cosa de que a partir de tal día yo pueda decir, bueno, tengo 2 pacientes menos, tengo un paciente menos, tengo un paciente menos, etc. No suelen ser comunes estas pendientes así tan marcadas. Ya van a ver que el gráfico lo que hace es como una escalerita que va bajando, ¿sí? Yo parto en este caso de 100 pacientes y con el tiempo voy perdiendo algunos, entonces se me va armando una escalera que no siempre llega acá. Esto me está diciendo que yo partí de 100 pacientes el día 0 y al día 100 o al tiempo, unidad de tiempo 100, me quedé sin pacientes. Se me murieron todititos los que tenía.
Entonces, lo importante de esto es aguantar con todos los pacientes o con la mayor cantidad de pacientes tiempos muy largos. Entonces, una de las grandes limitaciones que tiene este tipo de estudio, este tipo de test, es lo prolongado que tienen que ser para que uno a lo largo de cierto tiempo, si todavía sigue con pacientes vivos, esté seguro de que realmente lo está. Y como los estudios son largos, lo que en la mayoría de los casos pasa es que no sé si el paciente se me murió o no, porque no volvió más al consultorio. O sea, no tengo esa adherencia de pacientes que debería tener para estudios tan prolongados. Eso es quizás las contras de este tipo de estudios y lo que hizo que tuvieran que generar, digamos, una herramienta tan específica porque no todos los estudios me permiten hacer estas series de tiempo con tiempos tan largos. Otras herramientas estadísticas que usan el tiempo en el eje de las X hacen cosas en donde en cortos periodos de tiempo ya cambió la estructura del gráfico, cosa que no pasa en estos estudios. En un análisis de Kaplan-Meier yo tengo una variable 1 que siempre es el tiempo, la que tenía ahí recién dibujada en el eje de las X. Una variable 2 que es el estatus. Posee valores 0 y 1. Por lo general es responde, no responde, vivo, muerto, ¿sí? O sea, se parte de un estado 0, por ejemplo, está con la enfermedad, a un estado 1, se curó. O se parte de un estado 0, que es está bien, y llega a un estado 1, que es tuvo una recaída. O se parte de un estado 0, que es el vivo, que es lo que acá dice como sobrevida clásica, y pasa a un estado 1, que es el muerto. ¿Sí? O sea, uno puede leerlo a esa variable de estatus de diferentes maneras según qué tipo de estudio esté aplicando. Y lo que el análisis hace es calcular la probabilidad de sobrevida en función de cuántos fueron sobreviviendo a lo largo de tiempo. En este gráfico yo tengo un estudio que va desde el tiempo 0 hasta el tiempo 120, que partió de un 100% de pacientes vivos y que fueron dejando ese nivel de estatus de vivo para pasar solamente quedarme este poquito de vivos durante todo este tiempo acá. Lo que el sistema hace es calcular la mediana. Bueno, en primer lugar obtiene esa curva, ¿sí?, de sobrevida, y después le calculan la mediana, no la mediana clásica que vimos allá al principio de esta materia, sino la mediana de Kaplan-Meier, que la saca del gráfico. Lo que hace es, a la altura del 0,5 del gráfico, chocar con la función, digamos, chocar con esta curva, y a partir de esa curva bajar. Y ahí me dice el valor de la mediana de Kaplan-Meier. ¿Qué es ese valor de la mediana de Kaplan-Meier? Me va a decir, se me fue, cuál es el tiempo de sobrevida mediano de estos pacientes. ¿Sí? De la mitad, obviamente, porque la mediana lo que hace es calcular a qué altura de los tiempos sobrevivió la mitad de los pacientes. Los pacientes que más tiempo sobrevivieron, cuánto de ese tiempo les llevó. Acá, por ejemplo, me dice que a los 120 meses, que es esto, yo tengo una sobrevida de un poco más del 10%. O sea, si yo vengo aquí, choco con la curva y vengo a la tabla de probabilidades, al eje de las probabilidades, me dice que a los 120 meses yo tengo una chance de un poco más del 10% de sobrevivir. Todas estas cosas están pensadas en términos del gráfico, ¿sí? Lo que uno hace es lecturas a partir del gráfico.
Acá me dice que la mediana es de 95 meses, o sea, para este otro, que no es el mismo gráfico de recién, sino que va mucho más despacio, digamos, disminuyendo, la mediana le dio a la altura del 95, es decir, este tipo de patología tiene una sobrevida para la mitad de sus pacientes de 95 meses. En este otro caso, en esta otra patología, la mediana me da muchísimo más bajo, no llega al 20%, aproximadamente 18 meses. No llega a 20 meses, perdón, no era un porcentaje. ¿Sí? Fíjense que es una lectura a partir de los gráficos. Uno puede pedirle al software que le marque ese valor de mediana y entonces de esa manera tenemos el resultado que estábamos buscando. Este análisis de sobrevida de Kaplan-Meier puede agregarse puede agregarse otra variable más, que se usa como comparación. En este caso dice que la variable lo llama grupo, es decir, ¿qué va a hacer? Yo acá tengo dos ejemplos diferentes en donde tengo todo un grupo con cierta patología o con cierto tratamiento o con cierta modalidad, cirugía, lo que fuera, intervención, en el que voy marcando la sobrevida. Cualquiera de ellos con distinta calidad de sobrevida, pero sobrevida en sí. En este ejemplo que voy a buscar ahora, voy a tener además a los pacientes divididos o clasificados por grupo. Es decir, voy a tener los pacientes en un grupo 1 y los pacientes en un grupo 2. ¿Sí? ¿Qué es en realidad lo que quiero hacer? Quiero saber si la función de sobrevida para cada grupo, para A y B en este caso, es la misma. Lo que yo quiero saber es si la sobrevida de los pacientes que están en un grupo es parecida o no a la sobrevida de los pacientes que están en el otro grupo. Supónganse que los dos grupos que tengo son dos tipos de tratamientos diferentes. Uno el que se conoce como el gold estándar y otro uno nuevo, ya sea una medicación nueva, una intervención nueva, una fisioterapia nueva, lo que sea. O sea, yo quiero poner en funcionamiento algo nuevo y lo que hago es compararlo a través de las funciones de sobrevida de ambos grupos. Y entonces el software lo que genera son tres tablitas, tres grafiquitos. El rojo es el de uno de los grupos, A o B, el verde es el del otro grupo, y el celeste es el promedio de ambos. O sea, el celeste es como si yo no los hubiera separado en grupos. El celeste es todos los pacientes en general. Y el software lo que hace es comparar cada uno de los grupos con el común, digamos, con el azul. Mira cuánto se separan los grupos de la línea azul en función de estar en ese grupo en particular. O sea, tengo más sobrevida, tengo menos sobrevida que si yo no hubiese estado en ese grupo. Y entonces, acá hay un ejemplo, dice la comparación de sobrevida de dos grupos de pacientes, uno trasplantado y otro no trasplantado. En los trasplantados, que es la línea roja, tengo pocos pacientes, recién ahora estoy haciendo trasplantes y de todos los con los que parto con el trasplante, llegué hasta acá, el resto todavía está vivito y coleando, ¿sí? En cambio, los que no fueron trasplantados fueron dejando esta vida y por lo tanto hizo que la curva fuera bajando en una forma muy marcada hasta tener algunos que todavía a las 120 unidades de tiempo sobreviven. Entonces, lo que el estadístico hace es decirme, a través de un test de chi cuadrado, que hay diferencias entre esas curvas, que no tienen la misma pendiente esas curvas, que realmente la sobrevida de un paciente es totalmente diferente a la sobrevida del otro paciente.
¿sí? Ese 682, que es el valor de chi cuadrado y que me arroja un valor de p chiquito, me está diciendo que las dos funciones no se parecen entre sí, sino que realmente hay una curva de sobrevida, una función de sobrevida que son diferentes. Y por lo tanto me calcula la mediana para cada uno de los grupos, o al menos hace el intento. Me dice que los no trasplantados tienen una mediana de 21,3 unidades de tiempo. O sea, hasta acá llegó la mitad de los no trasplantados. Pero los trasplantados, los sí trasplantados, todavía tengo tantos vivos que no puedo saber a qué edad empiezan a morir. Por eso dice NA. No hay datos, no hábiles. ¿Sí? No hábiles. O sea, todavía, como todavía de los grupos que yo tengo en estudio, ninguno pasó al otro estatus, no tengo cómo saber a qué edad empezarían a morir. Necesito más datos o esperar más tiempo, sobre todo, porque acá yo tengo algunos, pero todavía no lo suficientes como para que realmente la curva, o sea, estas tres crucecitas de acá, hicieron que yo tenga un escalón, pero después no tuve más como para llegar al 50%. Fíjense que al nivel del 0,5 no tengo cómo cortar con esa gráfica, con esa función. Entonces, esa es la principal razón por la cual encuentra una diferencia entre las dos funciones y por lo tanto me dice que las probabilidades de sobrevida entre los dos grupos son importantes, son significativas. En uno llegan con suerte a 21,3 unidades de tiempo, en el segundo es mucho más que eso, porque yo ya pasé esa edad y tengo todos sobreviviendo, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, Bueno, me alegro. Acá les mostramos que, obviamente, fíjense, los eventos son diferentes, ¿sí? Y por lo tanto los valores de las medianas también son diferentes. Sí tengo como dato, y esto está bueno, hace un intervalo de confianza para esta mediana. Y me dice que para los no trasplantados, si bien yo digo que la mitad sobrevive a las 21 unidades de tiempo, los 21 meses, por ejemplo, el intervalo puede ir entre los 16 y los 44 meses, 45 meses. O sea, la mayoría sobrevive entre 16 y 45 meses de los no trasplantados. Pero de los trasplantados, sobreviven como mínimo 40 meses. O sea, yo ya pasé el 40 y tengo muchos vivos, muchos en el estatus original. Y no puedo saber cuánto es el límite superior porque todavía no logré pasar su tiempo suficiente y cambios de estatus suficientes como para tener un extremo superior conocido, sobre todo porque ni siquiera tengo valor de la mediana. Pero sí este 40 o casi 40 es un dato importante a la hora de hacer, por ejemplo, una predicción. ¿Sí? ¿Se entendió? sí. Sí, profe. ¿Preguntas, dudas? No, vamos bien, habría que después repasar un poco, digamos, los casos. Bien. Veamos cómo se hace esto en RMedic. En RMedic vamos a alzar la base de datos, como hablábamos recién. Vamos a pedirle que nos haga sobrevida. Y esto es una solapita, nada más que para eso, ¿sí? Que está después de la de prueba de hipótesis. En ese menú de sobrevida nos pregunta cómo se llama la variable tiempo. Profe, o sea que esto es para trabajar con muertos. O O con sobre vida, algún digamos. otro, o con Bueno, sí, algún otro dependiendo de la tipo, variable, pero claro, con algún tipo de variable en donde vos la puedas homologar a esto. claro, ¿Sí? claro. Sí.
tiempo, una de las variables. Acá mortalidad está puesto porque el test se llama tiempo de análisis de sobrevida, pero podría ser cambios de estatus, ¿sí? Y hay una solapa que se llama sobrevida general, que lo que nos hace es este grafiquito que veíamos recién, y nos calcula a partir de los eventos que tenemos, es decir, partimos de 56 datos, tenemos fecha de fallecimiento, en este caso de muerte, de 34 de ellos, la mediana le dio 32,47, ¿sí? Es decir, ese es la mitad de los pacientes cambiaron de estatus a ese nivel, y límite inferior y superior. Pero yo puedo ir a sobrevida general por grupos, que es la otra solapa, y ahí me va a preguntar, en realidad acá antes me pregunta si tengo dos grupos, o si tengo grupos, y entonces es la única opción donde tengo para ponerle 3 variables, y cuando yo le digo que tengo grupos, y cómo se llaman esos grupos, puede hacer esta de no trasplantados versus sí trasplantados, y nos da las dos tablitas que veíamos recién. La de chi cuadrado y la de las medidas resúmenes con los valores de las medianas y de los intervalos de confianza para esas medianas. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? Por ahora bien, va. Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, salgo de acá y me voy a RMedic para que en RMedic vean cómo sería este ejercicio. Me voy a cambiar la base de datos, voy a decirle que me elija el ejercicio 2. El ejercicio 2, de nuevo me comí el enunciado, perdonen. En el ejercicio 2 dice, se presenta a continuación un ejemplo en el que se estudió 56 pacientes con mieloma múltiple, para los cuales se analizó la sobrevida en meses bajo dos condiciones: pacientes con trasplante de médula y no trasplantados. Para eso se registró su condición de vivo o muerto. 0 es vivo, 1 es muerto, que es el cambio de estatus que yo les decía recién, ¿sí? Y me pide elaborar la curva y si hay diferencias entre las dos curvas. Es decir, si realmente trasplantar es una solución para este tipo de pacientes. Esto a lo mejor ustedes lo podrían ver con algún tipo de tratamiento que me haga pasar de obeso a no obeso, por ejemplo, ¿sí? Y no hablemos de sobrevida. O para los que tuvieron algún tipo de tratamiento y lograron mantener el peso, cuánto tiempo les lleva aumentarlo nuevamente, no sé, no se me ocurren en este momento de ejemplo, ya los vamos a pensar para los repasos. Entonces, ¿qué variables tenemos en juego? Tenemos los grupos, si está trasplantado o no. Tenemos mortalidad, los 0 son los que están vivos, los 1 son los que están muertos, y tenemos el tiempo de sobrevida al momento de la última consulta, ¿sí? Si está vivo al momento de la consulta, si está muerto, cuánto tiempo le llevó paso a cambio de estatus. Vamos a ir a la solapa de sobrevida, y acá me pide que le diga cómo está escrito la variable tiempo y cómo está escrita la variable mortalidad. Y automáticamente larga el cuadrito que veíamos recién, el gráfico que veíamos recién, y esta salida que me está diciendo cuál es el tiempo mediano de cambio de estatus a los 32,47 unidades de tiempo,
con un intervalo que va entre 21 y 63. ¿Sí? De 32 me voy desde 21 hasta 63, que es los tiempos en los cuales cambiaría de estatus. Si a mí me interesa comparar esto de los grupos, de los trasplantados versus no trasplantados, tengo que decir que puedo subdividirlos. Y entonces aquí encontró para los no trasplantados una curva de sobrevida que baja muy rápidamente y ahí ya se estabiliza. Y en los trasplantados una curva que le falta tiempo y o pacientes para seguir avanzando. Me dice, a través del análisis de chi cuadrado de Kaplan-Meier, que hay diferencias estadísticamente significativas entre los grupos, es decir, que no da lo mismo trasplantar que no trasplantar, y como veíamos recién, nos da los valores de la mediana solo para el grupo de los no trasplantados, pero sí el valor mínimo para el grupo de los trasplantados. Es decir, los trasplantados mínimamente superan las 40 unidades de tiempo. ¿Sí? Es un test muy particular para este tipo de temas, pero que uno podría, con suerte, adaptarlo, digamos, para algún otro modelo, para algún otro ejemplo, en donde la palabra mortalidad no sea exactamente mortalidad, sino otro cambio de estatus. ¿Dudas, preguntas? Podría ser, no sé, reducción de peso, por ejemplo, Sí, en el pero tenés que tiempo. tenerla como binaria, ¿sí? ¿Lo logró o no lo logró? Ah, bien. ¿Sí? Bien, gente. Esto es todo lo que yo tenía para contarles hoy. Ustedes dirán si hay preguntas, si hay consultas. No, profe, esto capaz que a mí no me quedó bien claro, lo de binaria. Esto que vos decís, sí, no, Binaria quiere decir que tiene dos resultados posibles, sí, claro, que puede ser sí, no, 0 y 1, 0 y 1. o Ah, bien, cualquier otra respuesta que yo la pueda traducir en un 0 y 1, digamos. claro, ¿Sí? perfecto. O sea, yo debo, antes que nada, codificar, Tal digamos, cual. ese 0 y ese 1. Bien, Así es. Para lo cual sí o sí necesitas que tu respuesta tenga solo dos resultados posibles. claro, entiendo. Es una limitación de este tipo de herramientas que son muy específicas para esas cosas, digamos, ¿sí? ¿Algo más? No, profe, por ahora, va, yo no sé el resto. No, me quedó la duda entonces de que el 21 sería la clase de repaso. El 21 vamos a hacer una clase de repaso, tal cual. Ah, bueno, buenísimo. O sea, ese 21 está previsto como presencial, ya charlaremos cuán presencial o cuán híbrido o cuánto virtual será. Eso acuérdense ustedes de avisarle a Natalia o a quien sea para ver cómo nos Bueno, organizamos, profe, ¿sí? dale. Bueno, gente, ha sido un Bueno, gusto volverlos a ver. igualmente. Ya el lunes les cargaremos, o el fin de semana cuando podamos, cuando esté habilitado de nuevo el aula virtual, les cargaremos todo este material como para que quien quiera ir ya refrescando algo lo pueda hacer, ¿sí? Bárbaro, genial, profe. Bueno, profe. Muchísimas Gracias. gracias, Adiós. que anden muy bien, nos estamos viendo Chao, profe. Igual, nos en vemos. unos Chao, días. chicos. Hasta luego. Chau, chau, gracias.